Y ahora sí, bienvenidos formalmente a Verdad Consecuencia. Te lo contamos recién. El país habla de Javier Milei por un montón de razones. Hay quienes se espantan frente al fenómeno Javier Milei. Hay quienes adhieren, lo siguen como si fuera una estrella de rock. Es la conversación en un montón de mesas familiares, es la conversación en los medios. Ni te digo lo que es la conversación sobre Milei en los estrategas de la política argentina pensando en el año que viene. Hay un montón de preguntas. Él dio unas pequeñas respuestas recién. Vamos a hacer muchas más. Vamos a repreguntar. Está Santiago Fioriti con nosotros. Te decíamos, Maru está de vacaciones, va a volver en un par de semanas. Y hay mucho tema para hablar de hoy, porque Milei representa un fenómeno que contiene otros liderazgos también, si se quiere, otras representaciones de una política casi antipolítica, le dicen la casta, odiar a la casta. Está Amalia Granata también acá en el estudio, y un poco como una contracara o como un origen, en un principio podría ser de todo esto, la Argentina sin educación. Hoy, acá, en Verdad Consecuencia, Bruno Giacono te va a mostrar por primera vez números oficiales, números que tuvo que reconocer el Estado sobre los chicos que dejaron la escuela en la pandemia y no volvieron nunca más. De hecho, habló con 2 de ellos y te van a contar su historia. Y en muchos casos, esa generación, la de la secundaria, la que vamos a hablar hoy, es la que está enamorada de Javier Milei, que cree que lo va a sacar de todos sus problemas. Así que también vamos a hablar de la juventud. Pero antes de ir con Santiago, otro tema que seguramente veniste leyendo, pero hoy vas a escuchar cosas que no escuchaste hasta ahora. La pelea de Alberto con Cristina es una novela que nos ocupa muchísimo tiempo y de la que hablamos cada día. Pero atención, porque ahora, en segundos, Santiago Fioriti te va a mostrar la salvajada en que se está convirtiendo la interna de Juntos por el Cambio. Mañana el radicalismo tiene su convención, pero la del PRO específicamente, la de Macri y Larreta, merece que te sientes a mirar porque hay hasta fotos que te la explican. Pero hay un datito más. Ayer fue 25 de mayo. El locro, el presidente en Florencio Varela. Fíjate cómo cantó esta canción, lo vimos todos. Se viralizó esto. ¿Es Magnet Milei? ¿Usted lo vio? ¿Lo había visto? No, Estaba en Paraguay. Estuve trabajando. ¿Se enteró que había estado cantando en el acto? No, no me enteré. Se vio por todos lados, Javier, ¿eh? Se Está bien, pero video. o sea, yo cuando voy a un lugar, no es que, digamos, o sea, trabajo duro y parejo y la verdad que, digamos, escucharlo cantar a Alberto no me pierdo nada. Bueno, pero lo más importante es Alberto Fernández, el presidente, estaba cantando ayer en Florencio Varela con un público albertista. Fue una invitación del movimiento Evita. Manu Jove estaba ahí con él y mirá lo que le preguntó, nada, media hora antes. Lo que más me gustó el compañero que cantó. Cantó lindas canciones. ¿Se sube a cantar una o no? En un ratito vas a ver la nota más desarrollada, pero Manu le preguntó, ¿presidente se sube a cantar? No, de ninguna manera. Y después terminó cantando en una de las... Es una de el las gobierno críticas. sufre. Hoy algunos, dijeron con esto? algunos funcionarios estaban desorientados, ¿no? Alberto Fernández sorprendió con la guitarra en un momento donde el gobierno está pasando el peor momento en cuanto a inflación, ¿no? Donde todo el mundo se pregunta cuándo va a bajar la inflación y si se va a cumplir el pronóstico de Martín Guzmán, que dice todos los meses va a bajar un poquito. Va a bajar un poquito. Y ahora, aparte, Guzmán no tiene más excusas, ¿no? Porque tiene a su cargo el área de inflación. Todo. Y se fue Feletti, además, ¿no? Y se fue Feletti. Pero te decía recién, la interna del gobierno es un hecho. Santi tiene más información, cómo está Cristina, cómo está esa pelea. Pero hay otra que está teniendo capítulos, si querés, menos explícitos, pero casi igual de intensos, y que se está dando en Juntos por el Cambio y específicamente entre Macri y Larreta. Y específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Mira, te voy a mostrar una foto que es de ayer y que tiene que ver con algo que pasó hoy. Ahí lo tenés, a Larreta y a Martín Lustó. Lo tengo acá, sí. Esto normal, me parece. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Son aliados, nadie se puede sorprender de esto. Ahora, esto fue un logro que organizó Martín Lustó. Sí. Cuando llega Lustó con Larreta de testigo, principal invitado, lo presentan como el futuro jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, hay un montón de gente peleando por ese mismo puesto. ¿Sabés cuál es el primer enojo de Macri con Larreta hace ya más de un año? A Macri le llegó el rumor de que Larreta iba a negociar con Lustó. Vos sos el candidato en la jefatura de gobierno porteña y yo soy el candidato a presidente. Sí. Vos me apoyás a mí y el radicalismo se encolumna detrás de vos.
también el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Este es el rumor, no digo que sea exactamente así, que le llega a Macri. Macri dice, lo último que vamos a entregar es la Ciudad de Buenos Aires. Lo último. Y el candidato tiene que ser del PRO y no del radicalismo. Hoy Macri contesta esta foto Sí. con otra foto. A ver, está el álbum acá atrás. Ahí lo tenés. Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri, que hoy es ministro ¿de quién? De Larreta. De Larreta, que se ¿Qué? mudó de Vicente López. Se mudó de la- Vicente López a la Ciudad de Buenos Aires. Esta foto es en Pepinos, es un bar, un restaurante en Que va mucho Martínez. Macri, además, ¿no? Macri va cerca, va siempre La porque oficina. está muy cerca a la oficina. Macri se saca una foto con Jorge Macri, esto no estaba previsto, y los dos la suben a las redes. ¿Por qué? Porque Macri está diciendo, mi candidato en la Ciudad de Buenos Aires, si algo no es radical, es del PRO, es puro y es Jorge Macri. Y el origen de esta pelea, más allá de quién es el candidato a jefe de gobierno, tiene que ver con otras cosas también. De Larreta y Macri. Sí. Bueno, Macri hoy, lo que me cuentan a mí el entorno del expresidente es que le está tomando de algún modo examen a Larreta. ¿Hasta qué punto va a ser la reforma si le toca ser presidente? Que Macri no hizo, no pudo, no quiso, no se animó y que hoy dice son indispensables para hacer. De ahí te llevo al invitado del día. Macri está diciendo varias de las ideas que representa Milei me representan a mí. Esto genera escozor. ¿En quiénes? En el radicalismo, que mañana, como bien decías, hace la Convención Nacional, y en el propio Larreta, con quien Milei evidentemente tiene muchas críticas porque todo el tiempo lo está criticando a Larreta, y Larreta dice, yo no voy a hablar de Milei, estoy haciendo un plan de gobierno y un plan económico para el próximo gobierno. Bueno, ahí lo escuchabas recién a Santi y obviamente, bienvenido formalmente. Gracias, Luciana. Gracias, Santiago. ¿A usted le interesa que se rompa Juntos por el Cambio? No, no es un tema que tiene que ver conmigo. Lo que sucede es que hay una lectura sobre eso que emerge a partir de lo que yo considero que le debe la política a la Argentina. Una de las cosas que para mí habría que hacer para ordenar el tablero político es, por un lado, que queden de un lado los colectivistas y que por otro lado queden aquellos que abrazan las ideas de la libertad. Porque ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que, o como yo lo veo, tiene que ver con que cada vez que se hicieron estos frentes electorales para ganar una elección, fueron exitosos en lo electoral, pero fracasaron en la gestión. Llámese, la alianza fue exitosa para ganarle al peronismo Maquinaria y lo logró, y fue un gobierno desastroso. Cambiemos fue un armado electoral para ganarle al kirchnerismo y fue sumamente exitoso, porque no solo le ganó, sino que en la segunda, en la elección de medio término, fue arrasante el triunfo, y sin embargo fue un fracaso el gobierno. Y cuando aparece esa idea y dice, bueno, entonces esto solamente puede ser gobernado por peronistas, porque son los únicos que tienen vocación de poder y verticalista, nos encontramos con el Frente de Todos, que es un gobierno aberrante. Entonces, si vos no podés ordenar el tablero en términos de visión, eso te genera un problema del momento de gobernar. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque un lado quiere ir para una parte quiere ir para un lado y otra quiere ir para otro. Está bien, pero para eso necesita ganar antes de gobernar, y si necesita ganar, tiene que ganar con alianzas. Por eso le pregunto si le interesaría. No digo que usted lo haga, No, pero le parecería pero está que bueno le- el que le punto, sirve. Luciana, está muy bueno el punto, porque en realidad lo que yo digo es que para ser parte de un nuevo fracaso, ¿sí? Yo no quiero estar ahí. Es decir, yo creo que de esto solamente se sale abrazando nuevamente las ideas de la libertad. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, por fines electorales para ganar una elección, unirme con colectivistas, ya sea la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, la Coalición Cívica, que es un desprendimiento por izquierda del radicalismo, tampoco con las palomas que forman parte de esa coalición. De hecho, son mucho más parecidos en términos de pensamiento al kirchnerismo que a cualquier solución liberal. Entonces, y del otro lado, ¿qué te tiene que quedar? Y te van a quedar los liberales, te van a quedar lo que tiene que ver con espacios de centro-derecha. Entonces, digamos, vos ahí te vas a encontrar, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el caso de los peronistas republicanos, te puedes encontrar con el peronismo federal, te puedes encontrar con el menemismo. O sea, todas expresiones que ponen un norte sobre la libertad individual, sobre el individuo. Entonces, cuando vos llegás al poder, vas a tener mandato. O sea, la gente,
Si llego yo al poder, ¿vos qué crees que, digamos, si saco una motosierra para cortar el gasto público, ¿vos crees que alguien se va a sorprender? No. Está bien. Sí, no, lo quería llevar a Javier a uno de los temas del día, Sí. Luciana, que tiene que ver con una denuncia que se hizo por el uso de pasajes en el Congreso. Recordemos que los diputados y los senadores tienen acceso todos los meses a pasajes en avión. Lo que se estaba publicando es que tanto Milei como su compañera en la Cámara de Diputados usaron esos pasajes para ir a lugares para hacer campaña. Quería preguntarte si esto es así, Javier. Sí, no tengo problema en contestar. Lo primero que quiero señalar es que ustedes pueden chequear mi Instagram. Todo el dinero que me entra a mí, todo el dinero que me ingresa, es todo lo que es transferido después del sorteo. Es el primer Dinero de punto. O sea, salario. claro, o sea, yo no me quedo con un solo peso. Primer punto. Segundo punto, porque esto está bueno el punto que levanta Santiago, porque hubo una crítica diciendo cómo, digamos, si son diputados por la capital federal, ¿por qué, digamos, usan pasajes para ir al interior? Bueno, en realidad hay que recordarle a la gente que no es que nosotros somos legisladores porteños, nosotros somos diputados nacionales. Pero representan a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires Sí, en las conversaciones. pero en realidad estás en una discusión nacional, es un tema de índole nacional. Entonces, justamente esos pasajes están ¿para qué? Para ir a las distintas provincias, ¿sí? Y juegan el rol de un viático. O sea, ese es el concepto general que tienen esos gastos. Ahora, entendido eso, ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo funciona este mecanismo? Antes era así, a vos te asignaban determinados pasajes y había gente, esto estalló en un escándalo cuando se dio a la luz que la señora Carrió no viajaba a ningún lado y después iba y cambiaba los pasajes y se la quedaba la plata. Es un derecho que tienen los legisladores. No, digamos, así eran las reglas. O sea, yo estoy diciendo cómo era la regla, pero eso estalló en un escándalo y cómo se convirtió la regla. La regla es que vos hoy te asignan movilidad. Tenés distintos esquemas de movilidad y vos lo podés elegir. Yo elegí uno de los esquemas de movilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos no usás esos pasajes, ese cargo se cae, no se puede usar, y el dinero, ¿sabés a dónde vuelve? Vuelve a la Cámara de Diputados, o sea, le vuelve a la casta. Después, en el Pero caso... Milei, perdón, porque esto es importante, sobre todo porque es justo uno de los temas más sensibles y a los que usted apela más, que tiene que ver con el gasto político, ¿no? Cuando hablamos de casta... Cuando yo hablo de casta, yo digo el concepto de casta, cuando hablo de la casta política, tiene que ver con políticos que aplican medidas que le hacen daño a la gente, que ellos lo saben y aún así lo aplican. Y por eso... Bueno, cuando usted dona su sueldo, lo que está diciendo es todos deberían donar su sueldo. No. De hecho, no es así, Luciana. Una de las cosas... Primero que no lo dono. Lo sortea. El sorteo es el mecanismo por el cual le devuelvo a los creadores originales de riqueza lo que el Estado le sacó por la fuerza. Es decir, lo que verdaderamente hacía Robin Hood. O sea, no el Robin Hood que nos cuentan en el colegio socialista, que le quitaba a los ricos para darle a los pobres. No, Robin Hood, ¿qué hacía? Después de que pasaba el recaudador de impuestos, iba contra el recaudador de impuestos, le sacaba ese dinero y se lo devolvía a las víctimas. Entonces, ahora, ahí hay una cuestión, o sea, por ejemplo, porque yo ahora, por ejemplo, ahora cuando viene el próximo sorteo de mi dieta, como usé este pasaje, digamos, o sea, yo además devuelvo esa plata. Bueno, por eso, entonces esperemos acá, hagamos un punto, pues es importante. Sí, claro, obvio. Que quiero terminar en esto. Usted viajó a una conferencia en Mendoza. A ver, A dar una conferencia en Mendoza con el pasaje. vamos por parte. ¿Eso es así o no? Digo, para limpiar la información. No, es que, digamos, o sea, justamente la información le quitan pedazos. O sea, yo cuando voy a un lugar, yo tengo un montón de reuniones. Y esto también lo digo por Victoria, porque ustedes, o sea, toman cualquiera de las redes de Victoria y nosotros vamos al interior y tenemos reuniones con un montón de gente. O sea, nosotros, vamos y nos interiorizamos. De hecho, cuando yo fui a Mendoza, por más que lo quiera mostrar como un acto partidario, yo di una charla y quiero ver cuántos políticos tienen la posibilidad de interactuar con 20.000 personas, mi proyecto para bajar la inflación, que es eliminar el Banco Central. Con lo cual, digamos, o sea, pero no es la única reunión que tengo. Yo, de hecho, tenía pactada dos actividades más, y ahora voy a contar las otras más. Una, por ejemplo, que era ir a la Bolsa de Comercio. Y por decisión de un miembro de Juntos por el Cambio, se me bajó esa actividad. Y no solo esa, no se me permitió ir a dar una charla a la Universidad Nacional de Cuyo.
Está bien. Y después, o sea, y después yo pero tuve... es importante para eso. pero después yo es tuve para, reuniones... es para Pero, que Luciana, para por favor. clarificarlo, digo, para que No. quede claro. Pero me encanta aclararlo, por eso digo, yo me Porque parece la gente fantástico. cuando el presidente viaja en el helicóptero presidencial en el medio de una campaña a hacer un acto, con razón, nosotros lo denunciamos, la gente se enoja y es parte de eso. Entonces, como mínimo, es fuerte que usted no, digamos, su agenda de diputado nacional no lo obligaba a ir a ese viaje a Mendoza. ¿Por qué no? Si soy, ¿a qué? ¿Acaso Mendoza no es parte de la Argentina? No, pero ¿qué proyecto de ley está discutiendo en Mendoza? Digo, voy y discuto, por ejemplo, y pienso con los empresarios cuáles son sus problemas. Interactúo de modo directo. O sea, digamos, y en esas interacciones... Es más, y te voy a decir algo. A diferencia de Victoria, yo, digamos, no puedo hacer tan explícitos esos movimientos porque después esos empresarios son perseguidos por el poder. Porque vos, ¿cómo te crees que tomaron esos empresarios cuando los dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿sí?, me censuraron y me bajaron la conferencia de la Bolsa de Comercio? ¿Cómo, digamos, sabes que, digamos, esa vocación totalitaria no les va a aplicar a ellos? Que dicho sea de paso, ese problema no solo lo tuve en Mendoza, lo tuve con Morales también, que me censuró un acto. Y vos decís, bueno, y también me generó muchos problemas el señor Montenegro en Mar del Plata, ¿sí? Ahora, ¿son solamente de Juntos por el Cambio los que me hacen problemas? No, también me hacen problemas los kirchneristas. Yo tenía pactado un acto en La Matanza, lo tenía todo cerrado, y el señor Espinosa bajó la línea de que se me tenía que bajar el acto y se me bajó. Por eso ahora el 10 de junio lo hago... Eso tiene que ver con riñas de la política. Yo sobre su pasaje, si usted ahora decidió devolver la plata, ¿es porque siente que a lo mejor no estuvo bien? No. Por ahí no estuvo, No. por ahí cuando hablamos de la duda, Pero no, porque bien digamos... venirse a Mendoza no tiene nada que ver con de ser vuelta, diputado nacional. sí estuve haciendo actividades de diputado nacional, ¿sí? Y tanto Victoria como yo lo hacemos abiertamente. Hay una cuestión de economía de escala. Si yo voy a un lugar y tengo un montón de reuniones, bueno, ya que estoy, además hago una clase. O sea, y de vuelta, no es que yo voy a hacer política, hago una clase donde le estoy contando, en este caso fueron 20.000 mendocinos que escucharon mi propuesta de cómo terminar de... ¿Los vas a seguir usando, Javier? ¿Los vas a seguir usando los pasajes? Si se da una circunstancia como lo que pasó en esto, digamos que fue por una cuestión de organización y operativa, hubo que usarlos, sí, no tengo problema, los uso y después, o sea, cuando viene el sorteo, devuelvo la plata. Digo, ¿cuál es el problema? O sea, solamente fue un puente. ¿No es más fácil pagarlo y listo? Depende, porque a veces, o sea, no conseguís los pasajes o tenés algunos problemas para conseguirlos. Entonces, digo, no es todo tan fácil a veces. Estaba Amalia Granata con nosotros, que no la saludamos todavía. Buenas noches, Amalia, Buenas bienvenida. noches. Ahora vamos a conversar con ella. Yo tengo una... Obviamente todos saben, Milei es economista, lo conocimos como economista. Sigo siendo economista Sigue y siendo orgullosamente. Supóngase que hay no sé, elecciones y gana un presidente que usted puede avalar, pero no es usted. ¿Usted podría ser ministro de Economía de otro presidente, digamos, en este momento? Voy a contar, me encanta la pregunta, es una muy buena pregunta, y la voy a contestar contando el caso de quien para mí fue el mejor ministro de Economía de la historia argentina. ¿Quién fue? Domingo Cavallo. Cuando vos mirás el desempeño de Domingo Cavallo, cuando yo hago esta afirmación que acabo de hacer, eso tiene que ver con lo que fue Cavallo durante el gobierno de Menem. Hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen que se llama Passing the Buck y evalúa todos los gobiernos de la Argentina. Y el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. Y si ustedes, bueno, ustedes son chicos, pero digamos, o sea, los que tienen más años como yo se acuerdan, Menem arrancó y lo chocó un par de veces el auto, por decirlo de alguna manera. Venía de la hiperinflación de Alfonsín y tuvo la propia. Digamos, falló el plan Bungibor, falló el plan de Herman, hasta que después le encontró la vuelta con Cavallo. Fue tan fuerte lo que se generó eso que esos 4 años hicieron que fuera el mejor gobierno de la historia, con lo cual, ¿y quién era el ministro? Cavallo. O sea, Cavallo... También fue el ministro de la Rúa cuando... Bueno, a eso, digamos, me estás expoliando la respuesta, Luciana. O sea, y después, vos fíjate que Cavallo también fue ministro de Economía con De la Rúa y fue una gestión desastrosa. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? En quién sabía manejar el poder. Menem sabía manejar el poder, De la Rúa, como todo radical, no sabía y colapsó. O sea, vos no serías ministro, para responder la pregunta de Luciana.
¿No serías ministro de nadie, ni de Macri, por ejemplo, que hablas con él, o de Patricia Bullrich, por decir un nombre? En realidad, lo que se debería, para que se diera esa situación, tendríamos que tener un presidente que tenga lo que tenga que tener para hacer las cosas que hay que hacer. Pero O sea, no lo acá descartás. esto no es Perdóname, para tibios, esto es para gente con coraje. Patricia Bullrich, te he escuchado elogiarla. ¿No descartás ser ministro de Patricia o de Macri, por ejemplo? No sé si a ellos les interesaría convocarme. O sea, si yo tuviera que adoptar o tuviera que elegir eso, tendría que ser alguien que esté decidido a hacer las reformas pro mercado. O sea, ahora, la realidad es que, digamos, si alguien quiere elegir las reformas pro mercado, digo, ¿para qué va a elegir digamos, la copia? Que elijan el original. Suponiendo que fuera ministro de Economía hoy, es cortito esto, ¿subiría o bajaría retenciones? Las elimino yo las retenciones. Retenciones No cero. deben existir las retenciones. Pero ¿cómo se hace? Porque, perdón, ¿no? Sí. Porque eliminar las retenciones le quita al Estado un montón de ingresos. Y digamos, y si no se lo sacás al Estado, se lo sacás al sector privado, que es el que genera riqueza. ¿Por qué, digamos, castigás al que genera El riqueza? Estado se supone que paga sueldos, que tiene que hacer obra pero- pública, pero que si la obra mantiene pública- las escuelas, los Bueno, hospitales. pero la obra pública es una aberración. Conceptualmente es una aberración. Porque ¿con qué se financia la obra pública? Con impuestos, o sea, ya sea impuestos futuros, deuda, con lo cual es inmoral porque castiga a las generaciones futuras, aún hasta la gente que no nació, lo podés hacer con impuesto inflacionario, o sea, con señoriaje, financiando el déficit fiscal con emisión monetaria, con lo cual, digamos, no solo que distorsionás el sistema de precios, cuando la inflación pasa al 20%, perdés un punto 58 de crecimiento, que corrigió en la historia monetaria argentina, deberíamos tener un PIB per cápita como el de Estados Unidos, y la otra, digamos, y le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. Y la otra es subir los impuestos, que es una expropiación. Entonces, digo, ¿por qué? Digo, yo te hago la pregunta, digo, ¿por qué vos ponés por encima al parásito y que destruye riqueza sobre el tipo que se rompe el lomo laburando para generar riqueza? Cortita, ¿dolariza la economía, sí o no, como ministro? Sí, eso no es función del ministro de Economía, porque el Banco Central se Claro. supone que es independiente. Sí lo puedo hacer como presidente. O sea, ¿qué es lo que yo voy a proponer? Yo voy a ¿Lo proponer. haría? Sí, yo voy a proponer la reforma estructural del sistema financiero para que a la postre poder terminar eliminando el Banco Central. ¿Y de dónde ¿sí? sacamos los dólares si no los fabricamos nosotros? Bueno, a ver, ¿por qué, digamos, o sea, los tenés que fabricar? Justamente lo que nos mata a nosotros es la fabricación de pesos a mansalva. Y si vos quisieras dolarizar, yo te hago una pregunta, porque esto es más interesante. Vos más o menos tendrías que tener de base monetaria 5% del PBI. O sea que al tipo de cambio oficial, al paralelo estamos hablando de 15.000 millones de dólares, y si es digamos, Al blue. Al blue. no, al oficial necesitas 30.000, ponele. Y al paralelo 15.000, ¿no? O sea, vos la deberías hacer a mercado. Entonces la pregunta es, ¿cómo no vas a...? Y el Banco Central libre hoy tiene, después de que le puso plata al fondo, 7.000 millones. Digo, ¿por qué, digamos, o sea, no vas a poder conseguir un préstamo, ponele, de 8.000 millones, ¿sí? Para poder tener la base monetaria que deberías tener, y contra eso utilizás más de 6.700 billones, o sea, que vos tenés en el banco 6.7 billions que vos tenés en el balance del Banco Central como títulos públicos. O la otra, o sea, ¿por qué si este gobierno de impresentables consiguió 10.000 millones de dólares para un programa que era inconsistente en lo teórico, inconsistente en lo empírico, inconsistente en el diseño, inconsistente hasta contablemente, porque no suman los números, no dan los números, y aún así consiguió 10.000 millones de dólares? Imagínate, digamos, tratar de buscar dólares para financiar una reforma estructural que va a terminar con la inflación. ¿Por qué, digamos, o sea, la casta política acepta tomar deuda para financiar el zafarrancho fiscal y no para terminar con la inflación de los argentinos? Ahora seguimos un ratito con ese tema. Lo tenemos a Manu Jove, te lo contábamos recién. Ayer fue 25 de mayo. Hubo locro para todos y todas. Alberto Fernández se armó su locro personal, digamos. Un locro de fieles, Manu Jove, y ahí fuiste. Algo así, desmienten o niegan que es un locro albertista, pero cuando vos repasás las caras ves todos ministros. Está el propio Sergio Massa también, pero Sí. gente afín a Alberto Fernández. Además, ayer el gobierno estrenó un nuevo eslogan, Lu. Que Sí, era primero la gente. Primero la gente. Dejó Escuchalo porque te lo van a repetir hasta el cansancio. Así que dejó atrás lo que era Argentina unida. No Sí. sabemos si ya resignado por la cuestión de la unidad o por dónde pasaba eso, pero fue
el estreno de ese eslogan. ¿Por qué? Porque era Alberto cerca de los militantes del movimiento Evita en este acto organizado, en este locro organizado por Emilio Pérsico, por el Chino Navarro, por los referentes de ese movimiento. Estuvimos ahí y hubo show. El presidente habló con Manu Joven, ¿verdad? Consecuencia. Y miren. ¿Verdad? Consecuencia vino hasta Florencio Varela porque hay visita del presidente, de Alberto Fernández, y nos dijeron que con todo esto el municipio entero se volvió loco. Igualmente lo vemos bastante tranquilo. Locro, por ahora. ¿Cómo? Locro. Ah, se volvió locro el municipio, porque claro, hay locro patrio, 25 de mayo está Alberto Fernández, está el movimiento Evita, hay algunos ministros, no todos, vamos a ver con quién nos encontramos. Creo que nadie puede dar una respuesta. No comí mucho, pero probé de 3 platos diferentes. ¿Al presidente le contó la cantidad de platos que comió también? No, yo estaba lejos, no. Hubo algunos ministros, estuvo Sergio Massa. Sí, estaba ¿Se puede decir un Sergio. acto del albertismo? No, es un festejo del Día de la Patria, es 25 de mayo. Aparte el discurso fue el del presidente, que fue siempre convocando a la unidad. Vos en vez de ver el bosque ves el árbol. Últimamente ya ni el árbol vemos la rama nomás. Es el Día de la Patria hoy. Está muy bien, pero bueno, no vinieron todos los referentes del gobierno, vinieron No, pero ya los más por vinculados a ejemplo, Alberto Fernández. No, a ver, no es lo más vinculado, lo que pudieron. Todos juntos llegamos hasta acá y tenemos que salir todos juntos de esta situación. Hasta ayer el eslogan oficial de la gestión era Argentina Unida. Desde hoy es la gente primero. Cada uno piense como piense, pero lo primero, la gente. La parte de Argentina Unida ya nos resignamos con eso. ¿Y qué contradicción hay? Si está primero el pueblo, está la patria. Hablando de fecha patria de primera junta, lo último. ¿Dónde había más internas? ¿En aquella primera junta Moreno y Saavedra o en el frente de todos? No. La Argentina tiene muchos problemas importantes como para que el ego, la discusión estéril. Porque estamos hablando de Saavedra, Moreno, puede hablar de Belgrano, Paso, eran patriotas. Nosotros ojalá estemos al 10% de esos grandes hombres, grandes mujeres. Lo que más me gustó es el compañero que cantó lindas canciones. ¿Se sube a cantar una o no? Inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estarás volando. ¿Sabés cuántos minutos pasaron entre que el presidente le dijo a Manu que no se iba a subir a cantar y que subió a cantar? 5 minutos pasaron. Y ahí está el video viral que ayer se escuchó y se vio por todos lados del presidente cantando a su amigo Lito Nevia. Te decía, está Amalia Granata con nosotros, le damos la bienvenida. Buenas noches, Amalia. ¿Cómo te va? Buenas noches. Amalia un poco compone con Javier, digamos, y otros liderazgos en este momento, lo que se le dice la nueva derecha o la nueva derecha libertaria o polémica, a pesar de que no están todavía unidos en un mismo partido político, digo todavía. Pero mi pregunta, viendo esto un poco y viendo todo lo que pasa en el gobierno, es si vos creés que la posibilidad de crecimiento que están teniendo tan exponencial o esto que está pasando tiene que ver con lo que pasa en el gobierno, es resultado de eso. Tiene que ver con el enojo de la gente, claramente. A ver, yo cuando en el 2019 saco 300.000 votos es justamente por el hartazgo de la gente a la vieja o a la política tradicional y tratar de buscar caras nuevas y propuestas nuevas que sí se sienten a trabajar y que sí se sienten a discutir y que sí se sienten a hacer proyectos. ¿Son nuevas o son las más viejas de todas, digamos? Porque, qué sé yo, el servicio militar obligatorio o lo de El servicio, primero que no es el servicio militar obligatorio, es el servicio cívico y me hubiese gustado que los periodistas que criticaron tanto, incluso compañeros que han criticado legisladores el proyecto, lo hayan leído, porque nadie lo había leído todavía, pero las críticas eran terribles. Después, obviamente, cuando lo presenté, muchos dijeron, bueno, no está tan mal. O sea, lo que yo propongo, y te escuchaba vos al principio cuando hablabas de educación, es un tema que la política o la casta, como dice Javier, no se encargó nunca, que es de la educación. Y si vos vas a los índices y a lo que está sucediendo con los chicos hoy, no solo en el nivel secundario, que salen sin comprender un texto, sino en el nivel primario, que hay chicos de 3er y 4er grado que todavía no saben leer, vamos a tener dentro de 10 años, un futuro complicado.
realmente un futuro complicado. sin duda, Pero como al político el niño no vota, no le interesa. Y la educación es un tema pendiente que nadie trata. Entonces, cuando yo propongo lo del servicio cívico, es para que los chicos que no decidan no trabajar ni estudiar, que tienen 18 años, incluso los que han abandonado el colegio, porque no nos vamos a mentir, un chico que abandonó el colegio no va a volver al colegio. Esa es una ilusión que no existe. No va a retomar al colegio. No va a retomar y va a deber 20 materias. Eso no lo va a hacer y las va a rendir. Eso no va a suceder. Entonces los chicos que tienen 18 años, que deciden ni estudiar ni trabajar, que ingresen al servicio cívico y que aprendan un oficio, el que sea, no solamente un oficio, sino que aprendan a levantarse temprano, a lavarse los dientes, a higienizarse, porque aunque nosotros vivimos otra realidad, hay muchos chicos que no tienen esos hábitos de higiene, de cuidado del cuerpo. ¿Estás hablando de chicos haciendo eso? Digamos, no, chicos de 18 años. Voy a decir que de 18 años no tienen las rutinas básicas. Muchos no, y te puedo llevar a lugares donde ni siquiera tienen un baño, hacen caca y en el barro. En Argentina la mitad de la población está... Imagínate lavarse los dientes. Bueno, lo decías vos recién, yo lo que mencionaba al principio es un informe que hizo Bruno Giacono, que consiguió, por un pedido de acceso a la información, que por primera vez el gobierno nacional reconozca cuál es el número oficial, yo creo que es mucho más, ahora Bruno lo va a decir, de chicos que no volvieron a la escuela después de la pandemia. Y ese número, aún con lo bajo que a mí me parece, es escalofriante, Bruno. ¿Cómo estás, Lu? Buenas noches, así es. Desde que empezó la pandemia hasta hoy, más de 1 millón de chicos dejaron de ir a la escuela o tuvieron problemas para seguir estudiando. Para revertir esta situación, el gobierno lanzó el plan Volvé a la Escuela, que en qué consiste en ir a buscar casa por casa a cada uno de los estudiantes que se desvincularon. Sin embargo, al día de la fecha, al día de hoy, hay un importante número de chicos que no se revinculó con la escuela. Se trata de casi 200.000 estudiantes, repito, que casi oficialmente casi 200.000 estudiantes que no volvieron a las aulas, que hoy en día están lejos de sus libros, de sus compañeros de clase, nunca se volvieron a revincular con la escuela. Y si te parece, Lu, para no quedarnos solamente con los números y ponerle un rostro, una cara a estas cifras, vamos a conocer la historia de Leandro y de Marcelo, 2 chicos de Lanús que durante la pandemia abandonaron la escuela y nunca más volvieron a las aulas. Vamos a verlos. Y al dejar la escuela perdí mucho. Más que nada perdí futuro. Por el tema de la pandemia, que teníamos que hacer todo vía internet, después perdí comunicación, perdí celular y no pude terminar el colegio. No tenía computadora, no tenía netbook, no tenía tablet, no tenía nada para comunicar. Lo estaba haciendo, pero después ya por la culpa de la pandemia no fue más. Por el tema de plata y tenía que conseguir trabajo. Estaba trabajando de severo, no fui más a ningún lado en el colegio. Y lo último que aprendí, sinceramente no me acuerdo nada. Faltaría terminar el primer año para pasar a segundo y ya después me quedarían todos los demás escalones. ¿Te gustaría volver? Sí, me gustaría volver. ¿Hasta qué año llegaste? Tercer, segundo. ¿Y con tus compañeros de la escuela? Algunos también dejaron, otros siguen. No sé. ¿Son muchos los que dejaron? Sí, un par. Yo sé que voy a poder terminar el colegio. Bueno, primero que nada me tengo que volver a empezar, ¿no? El año pasado intenté, pero no, se me complicó y no pude. Perdí futuro porque hoy en día sin la escuela te miran de reojo, ¿entendés? Tirás currículum, no tenés secundario, no tenés nada, y más si decís que sos del barrio, por más que estés trabajando de limpieza, lo que sea, la gente ya te mira de otra forma. ¿En el medio de la pandemia empezaste a rapear? Cerca de la pandemia empecé a subir videos a Facebook nomás. Y bueno, y es lo que más me gusta, es lo que yo más lo siento, ¿no? Después, yo sé que eso, lo del tema de la música va a llegar solo. Si llega, llega, y si no llega, bueno, lo hago porque es lo que a mí me gusta. Chicos, no dejen el colegio y sigan estudiando, vayan a terminar todo el secundario, que el día de mañana eso les faltará y eso les conviene, es muy bien para su familia, terminar de estudiar, terminar la primaria, la secundaria y si puedes la universidad, es lo mejor que puedes hacer para estar bien, para que el día de mañana no te falte de comer. Ahí está, hay muchísimo para hablar de esto. Le damos la bienvenida a Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, y sigue siendo ahora director del Observatorio Social.
participo del observatorio. Social por la educación. Que son instituciones muy importantes para esto, que es una tragedia. Lo dijo recién Granata. Granata dijo algo que a mí me llamó la atención, yo se lo quería repreguntar. Ella dijo, el que se fue de la escuela no vuelve más, eso no se recupera nunca más. Bueno, de hecho, del 1.800.000 que en realidad la pandemia dejó fuera del sistema educativo, muchos volvieron. Afortunadamente hubo una política de Estado con el nuevo ministro de Educación después del desastre que tuvimos durante la pandemia, que cerró todas las escuelas, y igual es muy difícil. Los chicos te dicen claramente, porque esto va acompañado de otra cuestión, que es la situación económica. O sea, muchos de los adolescentes que han dejado la escuela lo han tenido que hacer para trabajar. Estos, de hecho, para trabajar en las condiciones que uno se puede imaginar a alguien que no tiene los elementos básicos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, a ver, muchos de estos chicos terminan siendo albañiles, por ejemplo. Bueno, ser albañil hoy significa un montón de cuestiones. Hay que saber interpretar un texto, reciben mercadería, no pueden entender las cantidades, se usa matemática. Dijo, no me acuerdo lo último que aprendí. Y efectivamente, o sea, la escuela ha perdido la centralidad que tuvo en otro momento. Nosotros perdemos, bueno, hay cifras del observatorio. Cada 8 minutos hay un chico de la escuela secundaria que se cae del sistema educativo. Cada 8 minutos. Aproximadamente 50.000 al año. Pero la pandemia hizo un estrago fenomenal. Hizo 4 veces lo que nos pasa habitualmente. O sea, los datos son muy claros. La política hace poco, efectivamente, para resolver un problema que tiene el país esencial. Tenemos miles de chicos de la escuela primaria que salen sin leer y escribir, algo que hace 50 años teníamos resuelto. Hoy la escuela primaria no puede hacer foco en la centralidad que implica enseñar y que nuestras chicas y chicos aprendan. Y la escuela secundaria es un lugar mucho más complejo porque la pobreza talla muy fuerte. Y eso que hoy es una tragedia, en 10 años, ¿qué país te deja? Digamos? Porque esta emergencia viene hace mucho, pero hoy parece estar como en su momento. Yo creo que hoy, claro, pero creo que hoy se muestra. El problema no lo vamos a tener en 10, lo tenemos hoy. Lo tenemos hoy claramente cuando tenemos 7 de cada 10 niños o jóvenes pobres. Digamos, este es el país que hoy tenemos, ¿no? No hay que esperar a esperar a 10 años ni a 20 años. Lo que sí nos va a costar mucho tiempo es recuperarnos. Para eso hay ¿Cómo se recupera? Bueno, hay que hacer transformaciones muy serias en nuestro país, en nuestro sistema educativo, sin lugar a dudas. Yo uso un término quizás que es claro. En educación se habla del año sabático, cuando después de muchos años la gente se toma un año para estudiar algo y no trabajar. Bueno, nosotros nos tendríamos que tomar un año lunático, ¿sí? Para que la gente aprenda, para que los chicos y chicas aprendan a leer, escribir, a interpretar textos, a calcular y a adquirir herramientas digitales. Digamos, hay miles de jóvenes, estos son los 200.000 que se cayeron del sistema educativo, pero hay otros tantos cientos de miles que nunca han entrado al sistema educativo, hablo del nivel secundario. Es decir, nosotros tenemos que tomar una decisión muy fuerte y es educación de verdad para nuestros chicos y para nuestras chicas, una reforma inmediata de la educación pública. Sí. No, a ver, el problema está claro, el problema es general. La escuela privada, de gestión privada, tiene mejores resultados, pero no son los resultados. O sea, cuando uno analiza, a ver, ¿dónde están los mayores problemas? Uno, las madres. Las madres más educadas fomentan que sus hijos se reciban más. Claro, si la madre ya no está educada. Pero ese es un factor muy difícil de resolver. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿cuánto puede hacer? Bueno, promover que las niñas, las jóvenes y las madres y las mujeres se eduquen cada vez más. Pero eso es a largo plazo. ¿Cuál es el otro factor? Tener internet y tener dispositivos electrónicos. Bueno, eso en Argentina es un problema. Hay provincias donde el 40% de nuestros niños o jóvenes no tienen acceso a internet. Es un número muy alto. Y el otro problema fundamental es la desigualdad en las provincias, ¿no? No es lo mismo ser un estudiante en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza,
que serlo en el noreste o noroeste de la República Argentina. En Formosa la situación es 8 veces peor que en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Así que se imaginan que esos datos son muy alarmantes y hay que resolverlos, porque el país depende de la educación que tengan estas generaciones, no las que van a venir, sino las que hoy son niños y jóvenes. Milei, con esta foto, ¿por qué dice usted que la educación pública habría que abolirla? Yo voy a hacer mi planteo y después voy a decir lo que yo efectivamente digo. El primer punto es, cuando vos revisás lo que es la evidencia empírica del crecimiento económico, hay un modelo base, sí, que es el modelo básico con el que se estudia, digamos, del crecimiento, es un modelo que se llama Solow-Swan. Ahora, ¿cuánto explicaba eso? Nada más que el 15%. Después de largos debates y de distintas propuestas, a fines de los 80 se termina de incorporar empíricamente el análisis del capital humano, y cuando vos incorporás el capital humano te explica el 85% del crecimiento económico. Es decir, 70 puntos porcentuales son explicados por el capital humano. Ahora voy a mencionar algo que señaló Gustavo, que es muy importante. El capital humano tiene distintas dimensiones. La primera dimensión del capital humano, que por ejemplo explica el crecimiento de las potencias durante el siglo XIX, es que la gente pudiera comer para poder trabajar. Es decir, con lo cual, lo que acaba de señalar Gustavo, acaba de tirar una bomba, perdón Gustavo, digamos, que esté usando esta terminología, básicamente, ¿por qué? Porque 7 de cada 10 chicos son pobres, sí, tienen problemas de acceso a la educación y tienen problemas de la alimentación. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tenés problemas en la primera etapa del capital humano. En la segunda etapa del capital humano, que tiene que ver con la educación, le puede dar Gustavo, nuestros registros son verdaderamente deplorables. Y como dijo recién, o sea, hoy tenemos problemas que hace 50 años no teníamos. Se le cayó el micrófono a Gustavo, sí, no aviso pasa nada, porque ahora después no va a poder hablar. No, yo aviso, ayudo con... El otro tema es, ahora el problema es, cuando yo hablo del tema de la educación pública, yo digo que puede ser de gestión privada o de gestión estatal. Esa distinción Gustavo la hizo. Y lo que pasa es, yo lo que estoy proponiendo es un sistema de vouchers. Ese sistema de vouchers, o sea, todas las personas en Argentina van a tener un voucher y van a poder elegir la institución que ellas quieran, ya sea de gestión estatal o de gestión privada. ¿Y eso qué es lo interesante? Que genera competencia, y cuando vos generás competencia, ahí surge lo mejor. O sea, independientemente que la gestión sea estatal o que sea privada. O sea, por lo tanto, o sea, eso es lo que yo propuse. Propuse que, porque mira, esto está en un libro de Hayek, es fabuloso, la primera parte. Tenemos que ir a la pausa rápido, cerremos la idea rápido. Sí. Hayek dice, mira, él recita de repente un libro que se llama Los Fundamentos de la Libertad. Los 2 primeros libros de ese libro parece anarcocapitalista, pero dice, bueno, ahora la gente quiere Estado, porque quiere tener estos seguros, porque operan como un seguro. Lo que yo estoy proponiendo es una forma, si para los argentinos es tan importante la educación, lo que estoy proponiendo es un mecanismo de digamos, o sea, que vos puedas poder elegir a dónde vas, independientemente de tu condición social. O sea, ¿por qué? Porque vos vas con un voucher. Entonces, quienes hacen mejor las cosas, les va a ir muy bien. Y los que la hacen mal, digamos, terminarán desapareciendo. Podríamos hablar 2 horas de esto. Y sabemos que es complejo y es profundo. Y polémico. Y muy polémico, claro, porque plantea el individualismo al extremo a la hora de conseguir educación. Gustavo, te agradecemos un montón. Yo quiero que un día le dediquemos un programa entero a la educación. Todos hablamos siempre de eso. Nos encanta que vengas y escucharte. Milei, Granata, quédense acá. Todavía queda programa. Y ustedes también quédense acá. Ya volvemos. Una pausa y estamos acá. Tus inversiones siempre en tus manos. Para invertir de forma inteligente. Descarga nuestra app. InView. Transformando tu manera de invertir. Adrián Mercado presenta Expo Escobar 2022, del 9 al 11 de junio en el Predio Floral.
Sector productivo, industrial y comercial. No te pierdas la segunda edición del evento de negocios más grande del país. Organiza Escobar Municipio. Invita Adrián Mercado. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. 4315-6277. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. En San Juan potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. San Juan. Descubrí la ciudad del conocimiento. Descubrí La Plata. Conoce más en veniaestudiar.laplata.gov.ar. Municipalidad de La Plata. Cuando salimos de casa siempre nos encontramos con una cara familiar y eso nos encanta. Municipalidad de 3 de Febrero. Entrá a Mercado Libre y disfruta envíos gratis en 24 horas. Mercado Libre. Para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad. Vení al banco que te banca. Juntos hacemos más. Estamos de vuelta, mira, te digo así. Santiago Fiesti tiene una pregunta para Milei. ¿Podés hacerla? No la podés responder, Milei. Espera un momentito. Hablamos mucho de economía, hablamos mucho de educación. Te quiero preguntar por la inseguridad y si estás a favor de que la gente se arme para defenderse. No responde Milei. Milei no quiere jugar, la verdad. Consecuencia es un derecho que los que vienen pueden utilizar o no. Así que va a jugar a Amalia Granata. Después de la pausa, la respuesta y la verdad consecuencia con Granata. Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. La Estampa, restaurante italiano. Escuelas seguras y confortables. Informate en lanús.gov.ar. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Acero para hacer. Ternium. La calidad de vida hace todo distinto. Nuevo Geniol con paracetamol. Seguinos en nuestras redes sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La transformación no para. Están listos los Bella y Bestia para entrar en acción, pero quedó una pregunta para Milei y el verdad consecuencia para María. Y la pregunta es si está a favor de la aportación de armas para que la gente se defienda de la inseguridad. Bueno, yo, digamos, como seguidor de Gary Becker y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande. Cuando vos prohibís el uso de armas, ¿sabes qué? Los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Les aumenta los beneficios esperados y hay más delincuencia. Yo estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. Necesitaríamos media hora más de programa solamente por ese tema. Amalia Granata. Claro. Sí, verdad consecuencia. Si tiene que hacer una alianza para ser gobernadora en 2023. Ella, en la última elección, fue con Federico Angelini, que es el macrismo en la provincia de Santa Fe. ¿Elige a Macri o a Milei? Esa es la pregunta por la verdad. Y si elige la consecuencia, se tiene que poner el pañuelo verde, que es el pañuelo que representó toda la ¿No puede ser una interna? No. ¿No puede elegir una interna? Macri o Milei. Ahora, aparte yo le dije, se la banca a María Granata. A Javier. Atención, en la de medio término de Santa Fe fue aliada con el macrismo. Acaba de elegir. ¿Usted la aceptaría? Absolutamente. Una mujer capaz y corajuda. Ahí está. 2 títulos, Javier Milei
está a favor de la libre portación de armas de todos los ciudadanos y se acaba de armar una alianza política. Me parece, nos vamos hasta el jueves que viene. Quédate con Bella y Bestia. Hay mucho para seguir acá. En Verdad Consecuencia. Chau, hasta el jueves. Que descanse, que estés bien. Gracias a ustedes. Sí.